¿Alguna vez has sentido que tu vida se volvió extrañamente silenciosa justo cuando esperabas avanzar? Como si el impulso se hubiera detenido, como si Dios hubiera bajado el volumen de todo a tu alrededor. Personas que antes estaban cerca ya no lo están. Lugares que antes encajaban ahora se sienten ajenos. Y tú te preguntas en silencio si hiciste algo mal o si Dios se olvidó de ti. Pero hay una verdad que casi nadie dice en voz alta. Cuando Dios está preparando una elevación, primero crea separación. No siempre lo hace con aplausos ni con señales visibles. Muchas veces lo hace con quietud. Con reducción. Con una sensación incómoda de no pertenecer más. Ser apartado por Dios rara vez se siente como honor al principio. Se siente como aislamiento. Como incomprensión. Como caminar contra la corriente sin poder explicar por qué. Tú sabes que Dios ha puesto algo profundo dentro de ti, algo que no es pequeño, algo que pesa. Y aún así, parece que el camino se vuelve más estrecho, más lento, más solitario. Este proceso no es castigo. Es preparación. A lo largo de la historia bíblica, Dios nunca elevó a alguien sin antes apartarlo. Antes de levantar una vida, la saca del ruido. Antes de dar influencia, trabaja el corazón en lo secreto. Antes de abrir plataformas, forma carácter en lugares donde nadie está mirando. Cuando Dios comienza a apartarte, empieza a tratar contigo por dentro. Deseos que antes dominaban ya no te satisfacen. Comodidades que antes te calmaban ahora te inquietan. Te vuelves más sensible, más consciente, más incómodo con cosas que antes pasaban desapercibidas. No porque te estés volviendo débil, sino porque Dios te está afinando. Él dice suavemente, yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Y en ese proceso, lo superficial pierde brillo, y lo eterno comienza a pesar más. Esta etapa puede doler porque no se puede explicar fácilmente. Otros no entienden tus límites, tu silencio, tu resistencia a conformarte. Algunos pensarán que exageras. Otros creerán que te alejaste. Pero Dios no te está llamando a encajar. Te está llamando a estar listo. La elevación expone lo que no ha sido sanado. Amplifica lo que no ha sido rendido. Por eso Dios nunca se apresura. Prefiere tomarse el tiempo necesario antes que levantarte demasiado pronto y verte caer. Si hoy te sientes restringido, ralentizado o separado sin haberlo elegido, no asumas que algo anda mal. Muchas veces, lo que parece retraso es protección. Lo que se siente como pérdida es espacio que Dios está limpiando. Y lo que parece soledad es alineación. Antes de levantarte más alto, Él te está arraigando más profundo. Antes de usarte públicamente, te está formando en privado. Y aunque ahora no lo veas con claridad, un día entenderás que este silencio no vino a romperte, sino a prepararte para algo que solo Dios podía darte. ¿Te has preguntado por qué ciertas personas se alejaron sin conflicto, sin explicación, sin cierre? Como si la vida hubiera hecho una poda silenciosa a tu alrededor. Una de las primeras señales de que Dios está apartando una vida antes de elevarla es una etapa de aislamiento que no fue planeada ni solicitada. No es que quieras estar solo. Es que, aún rodeado de gente, algo se siente distinto. Conversaciones que antes fluían ahora se sienten vacías. Invitaciones disminuyen. La conexión cambia. Y en medio de eso, surge una soledad que no se llena fácilmente. Esta clase de aislamiento no es rechazo. Es posicionamiento divino. Dios no te está alejando de las personas por crueldad. Te está acercando a Él con intención. En la Escritura, la soledad casi siempre precede a la asignación. Un hombre fue llevado al desierto antes de liberar a una nación. Un joven fue escondido en campos antes de ser rey. Un perseguidor fue llevado al silencio antes de convertirse en mensajero. Dios usa el aislamiento para quitar ruido. Para silenciar voces que no pueden acompañarte a donde vas. Para que aprendas a escucharlo sin distracciones. En esos espacios, comienzas a enfrentarte contigo mismo.
Sin aplausos. Sin validación constante. Sin máscaras. Ahí salen a la superficie tus temores, tus motivos, tus dependencias. Aprendes a pararte firme sin espectadores. A confiar sin garantías visibles. A obedecer sin reconocimiento. Y eso forma algo que nada más puede formar. Puede doler cuando el apoyo que dabas por sentado desaparece. Puedes preguntarte por qué Dios permitiría tanta soledad justo ahora. Pero muchas veces, el aislamiento es protección. Dios sabe que la elevación expone y no levanta lo que no ha sido fortalecido en intimidad. Él susurra, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en ese lugar escondido, descubres que no necesitas tanto como creías. Que su presencia sostiene más de lo que imaginabas. Este no es un tiempo vacío. Es un tiempo intencional. Dios está alineando tu espíritu, ordenando tu interior y estableciendo raíces profundas. Está construyendo una fortaleza interna que no se quebrará cuando llegue la presión. Si hoy te sientes aislado, no llenes el silencio con cualquier cosa. No corras para evitar el trabajo que Dios está haciendo. Quédate. Escucha. Permite que Él termine lo que comenzó. Porque cuando llegue la elevación, no te perderás en ella. Permanecerás firme. No por tu fuerza, sino por la intimidad que aprendiste cuando nadie más estaba cerca. ¿Has notado que cosas que antes te daban seguridad ahora ya no te sostienen igual? Rutinas, ambientes, incluso hábitos que parecían inofensivos empiezan a sentirse estrechos. No porque sean malos, sino porque ya no corresponden a lo que Dios está formando en ti. Cuando Dios está apartando una vida antes de elevarla, comienza a remover comodidades. No de golpe, sino de manera progresiva. Lo familiar pierde fuerza. Lo conocido deja de ser suficiente. Y lo que antes se sentía estable ahora se vuelve incómodo. Esto puede generar resistencia, porque el confort siempre da una falsa sensación de control. Pero el crecimiento casi nunca ocurre ahí. Antes de elevar a alguien, Dios rompe ciclos que podrían limitarlo. Él sabe que viejos patrones no pueden sostener nuevas responsabilidades. Por eso permite cambios que no pediste. Movimientos que no planeaste. Desajustes que te sacan de equilibrio. No para confundirte, sino para liberarte. Dios no lleva a nadie más alto mientras sigue anclado a mentalidades, hábitos o entornos que pertenecen a una temporada pasada. En la historia bíblica, la elevación siempre exigió movimiento. Un hombre tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba. Un joven tuvo que dejar el hogar que lo protegía para enfrentar traición y espera. Una mujer tuvo que abandonar lo conocido para entrar en un propósito mayor. Cada paso implicó soltar. Este proceso puede sentirse como pérdida. Puedes lamentar lo que estás dejando atrás. Puedes sentirte inseguro sin aquello que antes te daba estabilidad. Pero Dios no quita comodidad para herir. La quita para hacer espacio. Espacio para carácter. Espacio para propósito. Espacio para una dependencia más profunda de Él. Él dice, reconóceme en todos tus caminos, y yo enderezaré tus sendas. Y al hacerlo, te enseña a confiar en su dirección más que en tu rutina. Si estás viviendo cambios que te incomodan, no luches contra ellos de inmediato. Pregunta qué está construyendo Dios en ti. Tal vez lo que fue útil en otro tiempo ya no puede acompañarte a donde vas. No porque falló, sino porque cumplió su función. Dios no te está llevando hacia atrás. Te está llevando más allá. Está quitando lo que limita para establecer nuevos fundamentos. Está entrenando tu flexibilidad, tu fe, tu capacidad de avanzar sin mapas claros. Cuando Él remueve comodidad, siempre la reemplaza con propósito. Y cuando rompe viejos patrones, establece algo más firme. Esto no es retroceso. Es preparación para una elevación que requerirá una versión de ti más libre, más fuerte y más dependiente de Dios que de cualquier otra cosa.
¿Te has dado cuenta de que ahora percibes cosas que antes no te afectaban? Palabras, actitudes, decisiones pequeñas que antes pasaban desapercibidas hoy inquietan tu espíritu. No porque hayas perdido paz, sino porque tu sensibilidad ha cambiado. Cuando Dios está apartando a alguien antes de elevarlo, afina su interior. Tu conciencia se vuelve más despierta. Compromisos que antes justificabas ahora roban tu paz. No pierdes gozo. Pierdes tolerancia para aquello que te aleja de Dios. Este cambio no es carga. Es alineación. Empiezas a notar que la voz de Dios se vuelve más clara, mientras otras voces pierden autoridad. Opiniones que antes influían ya no pesan igual. Tomas más tiempo antes de decidir. Horas más antes de hablar. Escuchas más de lo que reaccionas. Dios está entrenando tu oído interior, porque la elevación requiere discernimiento. Influencia sin discernimiento siempre termina mal. Por eso, antes de levantar a alguien, Dios le enseña a reconocer su voz en momentos donde obedecer cuesta. Un niño aprendió a escuchar en la quietud de la noche. Un rey aprendió a consultar antes de avanzar. Y aún el hijo dijo que solo hacía lo que veía hacer al padre. La sensibilidad espiritual no es automática. Se cultiva con atención y rendición. Esta convicción más profunda puede hacerte sentir diferente, incluso incomprendido. Otros no ven problema donde tú ya no puedes avanzar con ligereza. Pero Dios no te está volviendo complicado. Te está volviendo confiable. Él te está enseñando a responder rápido a su guía, a cuidar tu espíritu, a preferir obediencia antes que conveniencia. Porque la elevación pone presión sobre el alma, y solo un corazón sensible puede sostenerla sin perderse. Si últimamente te sientes más consciente de la presencia de Dios, más incómodo con la desobediencia, y más atraído a la quietud con Él, no resistas eso. Es un regalo. Dios te está preparando para decisiones que impactarán más que tu propia vida. Él promete, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Y en esa relación cercana, tu discernimiento se fortalece. Cuando llegue la elevación, no serás guiado por aplausos, presión o miedo. Serás guiado por su voz. Y eso es exactamente lo que Dios está formando ahora, en este tiempo apartado. ¿Has sentido que Dios te está probando en cosas que nadie más ve? Decisiones pequeñas, batallas silenciosas, momentos donde podrías ceder sin que nadie lo note. Esta es otra señal clara de que Dios está apartando una vida antes de elevarla. Antes de levantar a alguien públicamente, Dios lo prueba en lo secreto. No con escenarios dramáticos, sino con elecciones cotidianas. Integridad cuando sería más fácil tomar atajos. Perdón cuando el resentimiento parece justificado. Fe cuando la duda susurra fuerte en la mente. Estas pruebas no vienen con reconocimiento. Nadie aplaude tu obediencia. Nadie ve tus lágrimas. Nadie sabe cuántas veces decides hacer lo correcto cuando podrías rendirte. Y, sin embargo, el cielo observa cada detalle. Dios mide la preparación para la influencia en los lugares donde no hay cámaras. Porque la elevación expone todo lo que no ha sido tratado. Por eso, primero examina el carácter. Un joven resistió la tentación cuando estaba completamente solo. Años después, fue confiado con autoridad. Otro hombre honró a quien lo perseguía en cuevas ocultas antes de sentarse en un trono. Una mujer permaneció fiel en preparación antes de hablar en el momento que cambiaría una nación. Dios nunca invierte influencia sin antes asegurar fidelidad. Este tiempo puede sentirse injusto. Puedes preguntarte por qué otros avanzan mientras tú sigues siendo probado en silencio. ¿Por qué tu obediencia parece no producir resultados visibles? Pero Dios no te está ignorando. Te está evaluando. Él dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y por eso permite estas pruebas discretas. Porque quien aprende a obedecer sin recompensa visible puede ser confiado con responsabilidades mayores. En este proceso, se desarrolla resistencia espiritual.
Aprendes a seguir a Dios sin aplausos. A permanecer firme sin aprobación. A confiar en su tiempo sin explicaciones claras. Esta clase de fe no se aprende en público. Se forja en lo oculto. Si hoy estás siendo probado en áreas que solo tú y Dios conocen, no te desanimes. No es retraso. Es calificación. Lo que estás venciendo en secreto será la base de lo que Dios hará abiertamente. Cuando llegue la elevación, no te quebrarás bajo el peso. Porque tu fundamento fue construido cuando nadie más estaba mirando. ¿Te has encontrado intentando avanzar por caminos que simplemente no se abren? Oras, planeas, te esfuerzas, pero algo siempre detiene el proceso. Puertas que parecían seguras permanecen cerradas. Oportunidades atractivas se desvanecen sin explicación. Esto no siempre es rechazo. Muchas veces es restricción divina. Cuando Dios está apartando a alguien antes de elevarlo, se vuelve muy específico con la dirección. No todo lo que parece bueno es correcto. No todo lo que avanza rápido conduce al propósito. Por eso, Él cierra caminos que distraerían, dañarían o retrasarían lo que está formando. Lo que se siente como frustración suele ser protección. Al mismo tiempo, comienzas a notar otros caminos. No siempre llamativos. A veces silenciosos. A veces incómodos. Pero hay paz ahí. Una certeza que no nace de la lógica, sino de la presencia de Dios. En la Escritura, Dios redirigió muchas veces a quienes había elegido. Un mensajero fue detenido de seguir su plan para cumplir uno mayor. Un rey fue protegido de tomar atajos que habrían dañado su llamado. Cada restricción fue un resguardo. Dios no limita por capricho. Él guía con intención. Si hoy te sientes contenido, como si tu movimiento estuviera reducido, no asumas que estás estancado. A niveles más altos, el enfoque es esencial. Dios estrecha el camino porque la distracción se vuelve más peligrosa. Él dice, el corazón del hombre planea su camino, pero yo dirijo sus pasos. Y en esa dirección cuidadosa, tu vida es preservada. Aprendes a seguir su guía más que tus preferencias. A confiar en puertas cerradas tanto como en las abiertas. A escuchar el susurro que indica dónde avanzar. Dios no está bloqueando tu futuro. Lo está alineando. Y un día mirarás atrás y entenderás que cada puerta cerrada evitó un desvío innecesario. Cuando llegue la elevación, no será fruto del azar ni de la prisa. Será el resultado de haber seguido su dirección incluso cuando no tenía sentido. Y ahí sabrás que cada restricción fue una expresión de su cuidado. ¿Te has preguntado por qué, aun haciendo todo lo correcto, el avance parece lento? Hay oraciones que no reciben respuesta inmediata. Promesas que parecen lejanas. Es aquí donde muchos se confunden, porque no entienden que la espera también es una herramienta en manos de Dios. Cuando Dios está apartando una vida antes de elevarla, el tiempo cambia de ritmo. No porque Él se haya detenido, sino porque está fortaleciendo algo que no puede construirse con prisa. La espera revela en que confías cuando no ves resultados. Saca a la luz la impaciencia, el temor y la autosuficiencia, para luego reemplazarlos con perseverancia, humildad y una fe más profunda. La espera no es estancamiento. Es entrenamiento. A lo largo de la Escritura, nadie fue elevado sin pasar por temporadas largas donde parecía que nada ocurría. Un soñador esperó años entre la promesa y su cumplimiento. Un rey ungido esperó mientras era rechazado y perseguido. Un patriarca esperó más allá de la lógica humana por lo que Dios había hablado. Dios no apresura lo que debe sostenerse. En estos tiempos aprendes a obedecer sin resultados visibles. A creer sin evidencia inmediata. A confiar en el carácter de Dios más que en el calendario. Esta clase de fe no nace de la emoción, sino de la constancia. Él dice, los que esperan en mí renovarán sus fuerzas. Y en esa renovación, algo cambia dentro de ti. Dejas de correr. Dejas de compararte. Dejas de exigir respuestas inmediatas.
Comienzas a descansar en quién es Dios, no solo en lo que puede hacer. La tentación en la espera es tomar atajos. Aceptar menos solo para salir del silencio. Forzar puertas que Dios aún no ha abierto. Pero Él usa esta etapa para formar una fe que no se derrumba cuando todo es incierto. La elevación amplifica lo que ya existe. Si la fe es superficial, la presión la expone. Si la confianza es profunda, la presión la fortalece. Por eso Dios permite la espera. Porque está preparando una fe que sostenga lo que viene. Si hoy estás esperando, no interpretes este tiempo como abandono. Dios está alineando personas, circunstancias y tiempos que aún no puedes ver. Lo que parece retraso es precisión. Lo que parece pausa es ajuste. Permanece fiel. Permanece obediente. Permanece anclado. Porque cuando llegue la elevación, entenderás que la espera no te detuvo. Te preparó para caminar con firmeza hacia lo que Dios ya había establecido. ¿Has notado que últimamente dependes más de Dios que de ti mismo? Situaciones donde tus habilidades no bastan, donde la experiencia no garantiza resultados, donde el esfuerzo no produce control. Esto no es debilidad. Es formación. Antes de elevar a alguien, Dios construye humildad y dependencia. Él se asegura de que no confundas influencia con importancia. Porque la elevación sin humildad destruye, y Dios protege a quienes ama de ese daño. Este proceso toca lo más profundo de la identidad. ¿Cómo te ves? ¿De dónde viene tu seguridad? ¿Qué crees que te califica? Dios permite escenarios donde reconoces tus límites para que descubras su suficiencia. En la Escritura, cada persona elevada aprendió primero a depender. Un líder admitió que no sabía hablar bien. Un guerrero reconoció que era el más pequeño. Un pescador enfrentó su fragilidad antes de guiar a otros. Dios no desprecia la debilidad. La usa para anclarte en su gracia. Él declara, separados de mí, nada pueden hacer. Y cuando esa verdad deja de ser teoría, algo se ordena en tu interior. La humildad crece cuando entiendes que todo lo que llevas es un encargo. Tus dones no son trofeos. Tus oportunidades no son méritos. Son responsabilidades confiadas por Dios. Y cuando ya no necesitas reconocimiento para ser fiel, Él sabe que puede confiarte más. Esta etapa suele sentirse como ser pasado por alto. Como si otros no vieran lo que Dios ve. Incluso tú puedes dudar de lo que portas. Pero Dios no está impresionado por apariencias. Él forma postura. Quiere un corazón correcto antes de una posición visible. Si hoy te sientes más consciente de tu necesidad de Dios, si la oración se volvió menos formal y más urgente, si el orgullo fue reemplazado por rendición, esto es señal de preparación. Dios está estableciendo un fundamento que no se quebrará cuando llegue el éxito. Cuando seas elevado, sabrás de dónde viene tu fuerza. Y por eso, tu influencia no apuntará hacia ti, sino hacia Él. Porque la verdadera elevación siempre revela quién sostiene la vida que fue levantada. ¿Y si todo lo que has vivido hasta ahora no fue un desvío, sino una preparación cuidadosa? Muchas veces interpretamos los silencios, las demoras y los procesos difíciles como errores. Pero en el reino de Dios, nada de eso es accidental. Ser apartado no es ser olvidado. Es ser trabajado con intención. Cada etapa que has atravesado ha estado formando algo dentro de ti. Cada cierre, cada espera, cada ajuste ha estado alineando tu corazón con un propósito mayor. Dios no separa para abandonar. Separa para preparar. No aleja para castigar. Aleja para proteger. Si te has reconocido en este proceso, es importante que entiendas esto con claridad: no estás atrasado. No estás fuera del plan. No estás siendo disciplinado. Estás siendo formado. Dios ha estado trabajando en tu carácter más que en tu visibilidad. En tu obediencia más que en tu reconocimiento. En tu raíz más que en tu altura. Porque Él sabe que lo que no está bien arraigado no puede sostenerse cuando crece. Él dice:
el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Y esa perfección no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre en procesos largos, silenciosos y, muchas veces, incomprendidos. La elevación en Dios nunca se trata solo de subir. Se trata de sostener. De cargar responsabilidad sin perder el alma. De influir sin corromper el corazón. Por eso Dios es cuidadoso con a quien levanta. Lo que hoy parece lento ha sido necesario. Lo que hoy parece oculto ha sido estratégico. Lo que hoy parece pesado ha estado desarrollando una fuerza que aún no ves por completo. No envidies caminos que no requirieron preparación. No compares tu proceso con el de otros. No subestimes el valor de este tiempo en el que Dios te está moldeando lejos del ruido. Porque lo que Él está construyendo en ti no es frágil. Está siendo edificado sobre obediencia, humildad y confianza. Y eso permanece. Un día mirarás atrás y entenderás que nada fue en vano. Que cada prueba te afirmó. Que cada espera te fortaleció. Que cada separación te alineó. Y reconocerás que Dios estuvo presente en cada detalle, incluso cuando parecía distante. Antes de elevarte, Él te enseñó a permanecer. Antes de darte influencia, te enseñó a depender. Antes de abrir puertas, cerró otras para protegerte. Y todo fue parte del mismo diseño. Esto no es el final de tu historia. Es la confirmación de que Dios la está escribiendo con cuidado. ¿Puedes sentirlo? Esa certeza silenciosa de que algo está siendo preparado, aunque todavía no se manifieste por completo. Esa convicción interna de que Dios no ha terminado contigo, aun cuando el camino haya sido largo. Ser apartado por Dios no es señal de rechazo. Es evidencia de propósito. Cuando Él separa, es porque ve algo que debe ser cuidado antes de ser expuesto. Y cuando llega el momento de elevar, nada ni nadie puede detener lo que Él ha establecido. La elevación en Dios no llega por prisa. Llega por obediencia. No se sostiene por talento. Se sostiene por carácter. Y no se mide solo por lo que se ve, sino por lo que permanece. Si hoy estás en un lugar de silencio, de espera o de formación profunda, no te desesperes. Dios no desperdicia temporadas. Él está afinando tu corazón, fortaleciendo tu fe y alineando tu espíritu para lo que vendrá. Él promete, los pasos del justo son ordenados por mí, y en su camino me complazco. Aun cuando no entiendes cada giro, tus pasos no han estado fuera de su cuidado. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal, con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón. Estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate. Escucha. Crece. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza.